y lo que es parte del cordón espermático. Hacia la parte interna vamos a tener lo que es también la próstata, las vesículas seminales, y nosotros ya hemos evaluado vejiga anteriormente, así que eso ya ustedes ya lo tienen en cuenta. Lo que sí podemos evaluar es parte de la uretra, que ya tenemos una uretra prostática, membranosa y la uretra peniana. Entonces, dentro de las funciones va a ser la producción, sustento y almacenamiento transitorio de lo que son los espermatozoides, producción de hormonas sexuales masculinas, que es esterilogénesis, luego introducción en la suspensión de espermatozoides, lo que es en el sistema genital femenino, para lo que es la producción tanto de gametos masculinos junto a la unión de los gametos femeninos. Entonces, la función de lo que es parte del escroto, vamos a ver que el escroto va a ser lo que es esta bolsa, que va a estar compuesto por lo que es piel. Entonces, ¿cuál sería el epitelio del escroto? Estratificado, plano, no queratinizado. Queratinizado. Entonces, estratificado, plano, queratinizado. Vamos a ver la presencia de lo que son folículos pilosos de forma oblicua, glándulas también sudoríparas encrinas, y vamos a tener una capa de fibras musculares, tanto lo que es el dartos y el cremaster. ¿Dónde está ubicado el dartos o qué está cubriendo el dartos? ¿Qué cubre el dartos? Está rodeando todo lo que es el escroto. A diferencia del cremaster, que solamente cubre, ¿qué es? Testículos y cordón espermático. ¿Ya? En cambio, el dartus sí cubre todo, y el cremaster solamente testículo y cordón espermático. También tenemos una fascia fibrocolagenosa, es decir, parte de un tejido conectivo bastante delgado, que lo vamos a denominar como lo que es la fascia de Colles. Luego tenemos ya en la parte más interna, ya cercano, cubriendo lo que es el testículo, una túnica vaginal, que va a tener un revestimiento de células mesoteliales, porque estamos hablando de que dentro de lo que es el escroto y el testículo hay como un ligero espacio. Entonces, este espacio va a estar revestido por lo que son células mesoteliales, y hay escaso líquido, lo que es algo normal, que tiene que ver a nivel testicular. Entonces, el testículo va a estar compuesto por lo que es una capa visceral de lo que es la túnica albuginea. Estamos viendo acá lo que es parte de la túnica albuginea. La parte más externa es lo que es la túnica vaginal, que hemos mencionado que tenía células mesoteliales. Esto sería el espacio donde debe haber un líquido escaso, y luego ya vendría lo que es el escroto. Entonces, dentro también vamos a ver lo que es la proyección de tabiques fibrosos hacia la parte interna, que va a formar lo que son los lobulillos. Al igual que hemos visto en anteriores órganos, como lo que es el hígado, esta parte de lo que es la cápsula se proyecta hacia la parte interna. Entonces, vamos a tener aproximadamente 250 a 350 lobulillos con 1 a 4 túbulos seminíferos, que es la composición principal de lo que son los testículos. Tenemos acá la imagen de lo que es parte del testículo. Luego tenemos lo que es el epidídimo, que va a estar compuesto por una cabeza, una cola y parte de lo que es el cuerpo. Cuando tú mides el epidídimo, cuando está, como decir así, enrollado, va a tener una medida de 6 a 7 centímetros. Mientras que si uno lo estira, la medida es hasta de 6 metros. Entonces, todo esto es la parte interna de lo que mencionamos, lo que es el testículo, y hemos dicho que la cápsula o lo que es parte de la túnica se va a proyectar en forma de tabiques, formando lo que son lobulillos, y cada uno de los lobulillos tiene túbulos seminíferos. Esta es la parte gráfica y esto es para lo que es la parte histológica. Entonces, estos túbulos seminíferos tienen un aspecto de asa cerrada, que estamos viendo acá en la imagen gráfica, como decirlo así. No hay ramificaciones, mide 50 centímetros de longitud por 1.5 micras de diámetro. Es un epitelio germinal que va a estar con lo que son células de sostén. No podemos decir que es un epitelio poliestratificado, porque la disposición a veces que tienen las células basales va a ser de aspecto diferente, por eso hablamos de un epitelio germinal. A nivel de lo que es la túnica propia, vamos a ver una membrana basal, la presencia de una capa de colágeno, que son los fibroblastos, y de células mioides o miofibroblastos. Entonces, vamos a ver que este epitelio germinal, eso es en la parte interna de cada uno de lo que son los túbulos seminíferos. Vamos a ver el epitelio, como se
ubicado hay una dispersión de estas células, de las que son las espermatogénicas y las que son las sustentaculares o de sostén, o también llamadas células de Sertoli. Las células espermatogénicas, como su mismo nombre dice, es para todo el proceso de espermatogénesis, es decir, toda la diferenciación hasta ser espermatozoides maduros. Entonces vamos a ver acá la imagen. Hemos dicho que tenemos una lámina basal, hacia la parte inferior tenemos lo que son fibroblastos o células mioepiteliales, y vamos a tener hacia la capa basal, el compartimiento basal, todo lo que es el desarrollo del espermatozoide. Comenzamos con lo que son las espermatogonias, que van a ser como estas células madre para el desarrollo de los espermatozoides. Y las células sustentaculares o las células de sostén, que son las células de Sertoli. Posterior a ello, esta espermatogonia va a empezar a dividirse y desarrollarse hasta el espermatozoide, que vamos a ver acá cuál es el desarrollo. Entonces, el desarrollo de la espermatogénesis. Tenemos una fase espermatogónica, donde vamos a ver la división de estos espermatogonios por mitosis, para desarrollar todo lo que son los espermatocitos ya de tipo primarios. A diferencia de la fase espermática, y acá tenemos una fase por meiosis. Dentro de lo que es este desarrollo de la fase por meiosis, vamos a tener espermatocitos secundarios para luego desarrollar por estas divisiones meióticas a lo que son los espermátides. Y luego ya tenemos lo que es la fase del espermátide, donde se ya va a desarrollar a lo que son, o se van a diferenciar entre lo que son espermatocitos maduros. Es decir, de la espermatogonia va a ser por mitosis para desarrollar espermatocito primario. Este espermatocito primario por meiosis va a seguir todo el recorrido hasta el secundario y formar lo que es la espermátide. Y por último vamos a desarrollar lo que es el espermatozoide. Entonces vemos acá cuál es la estructura del espermatozoide. Vamos a ver que está compuesto por una cabeza, un cuello y una cola. Por eso mencionábamos que alguna de estas, los espermatozoides tenían los flagelos más largos que encontramos dentro de lo que son las estructuras, como eran las microvellosidades y los estereocitos. Mencionaban que la colita de espermatozoide era como el cilio más grande que tú podías encontrar a nivel de lo que es el organismo. A nivel de la cabeza vamos a tener lo que es un casquete acrosómico, que va a contener lo que es la hialuronidasa y varias otras proteínas para poder lograr penetrar hacia lo que es el ovocito. Vamos a ver acá, luego lo que son las células de Sertoli. Entonces mencionamos cuál es el otro nombre de las células de Sertoli. Sustentaculares o células de sostén. Son células cilíndricas altas, obviamente ubicados a nivel hacia el estrato basal o el compartimento basal, como quieran llamarlo. Los núcleos son de forma ovalada y irregular, con un nucleolo bastante desarrollado, por ejemplo, que tienen este aspecto. Este es el nucleolo desarrollado, que es más característico, un color más eosinofílico, mientras que la célula Sertoli tiene un color más acidófilo. Un contorno con presencia de un aspecto de ramificaciones citoplasmáticas para hacer uniones estrechas con las células adyacentes, es decir, con las espermatogonias. Van a estar ubicadas a nivel del compartimento basal junto con las espermatogonias y algunos espermatocitos, pero de tipo primarios. Y en el compartimento luminal tú vas a encontrar parte de los espermatocitos primarios, secundarios y todo lo que son las espermátides. Vamos a ver la imagen. Entonces tú tienes acá la composición de este es un túbulo seminífero. Decíamos que estaba compuesto por una capa de miofibroblastos o parte de células mioepiteliales. Obviamente tienes una lámina basal y vamos a tener lo que es el compartimento basal y el compartimento luminal. En el compartimento basal encontramos lo que son las células de Sertoli. Si te das cuenta, tiene este citoplasma de aspecto hasta de un formo bastante liso y lo que es el núcleo con presencia de granulaciones y nucleolos prominentes. A su costado vas a tener estas células, ¿cuáles eran? Espermatogonias. Acá tú tienes lo que es las espermatogonias. Podrías tener algunos espermatocitos primarios, pero estos se ubican más hacia la zona luminal. Ya después de esto tienes espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios. Mira que ya tienes fases de lo que es el desarrollo, fases de mitosis para desarrollar a lo que es el secundario y lo que es parte de la espermátides y ya luego ser espermatozoide.
parte de lo que es la producción de hormonas de las células de Sertoli, tienes lo que es la sustancia mulleriana inhibitoria, tienes la proteína de unión de andrógenos y tanto lo que es la inhibina como la activina. Inhibina y activina, como su mismo nombre dice, activación o inhibición de lo que es la liberación de la hormona folículo estimulante. A diferencia de la mulleriana, que es para la estructura de los conductos de Müller dentro de lo que es la generación del desarrollo fetal masculino, y las proteínas de unión androgénicas para lo que es el fluido a nivel de lo que es los contenidos esteroides en el fluido tubular. Luego hablamos de las células de Leydig, o también llamadas células intersticiales. Como su mismo nombre dice, están ubicados a nivel del intersticio, es decir, tú tienes acá tus túbulos seminíferos y entre cada túbulo vas a tener esta porción que denominamos intersticio. Dentro encontramos estas células de Leydig. Función principal, producción de testosterona. Entonces, yo les pongo el examen, les voy a poner 1000 hormonas, pero solamente les estoy pidiendo cuál es la secreción de las Leydig, es testosterona. Núcleos redondos, puede tener uno de dos nucleolos, puede ser de aspecto poligonal. A este zona intersticial tú puedes encontrar parte de lo que son los cristales, que son depósitos, parte de lo que es proteínas, de un aspecto de masa eosinofílica. También puedes tener lo que es pigmento de desgaste, que hablamos de lo que es la lipofusina. Entonces acá vamos a volver a lo que es la imagen. Todas estas formas circulares, ¿qué son? Los lóbulos. ¿Qué son? No son Todo lo que estoy marcando. ¿Qué son? Túbulos seminíferos. Todas las células que están hacia la base de núcleos bastante prominentes, espermatogones. Son más paliditos, son los de Sertoli. Y a nivel intersticial, ¿quiénes están? Leydig. Las células de Leydig. Entonces, ¿qué hormonas me producen las células de Sertoli? Sustancia mulleriana, ¿qué más? Inhibina, activina, ¿y qué más? Hormona productora de andrógenos. ¿Y lo que es las de Leydig? Testosterona. Entonces estamos viendo que la máxima producción hormonal en los varones es a nivel de los testículos y a nivel de lo que son túbulos seminíferos. Entonces vamos a ver acá lo que es la imagen de lo que es una espermatogonia y lo que son las células de Sertoli. Y a nivel intersticial estamos viendo lo que es las células de Leydig. Todo esto es parte del espacio intersticial. Luego hablamos de lo que es la red de testis. Estos son canales interconectados donde los túbulos seminíferos tienen que dar la producción de las hormonas que ya han estado produciendo. Esta red de testis tiene un epitelio cilíndrico de células cúbicas o cilíndricas bajas, es decir, hay un cambio, una transformación. Presenta parte de lo que son microvellosidades, obviamente hacia el nivel de la parte apical, como toda célula normal, y se fusionan con lo que son los conductillos eferentes, que igual tienen estas formaciones o células cilíndricas altas, pero estos tienen presencia de cilios, y algunos que son bajas o que no tienen cilios tienen presencia de microvellosidades. Es decir, tienes dos tipos de células a nivel de los conductillos eferentes, ciliadas y no ciliadas. Y luego van a converger a nivel de lo que es la cabeza del epidídimo. Entonces, esto es el aspecto de la red de testis. Estamos diciendo que es un epitelio que vamos a tener células cilíndricas bajas o también células cúbicas. Todo lo demás que está rodeando es parte del tejido conectivo laxo. Todo esto representa parte de la red de testis, y la red de testis obviamente luego tiene que llevar todo el contenido hacia lo que es el epidídimo, principalmente lo que es la cabeza del epidídimo. Entonces, ¿qué es el epidídimo? Ya conocemos lo que es su epitelio. Es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con microvellosidades atípicas. Porque, ¿cuáles son sus microvellosidades atípicas? Estereocilios. Es un cilíndrico pseudoestratificado con estereocilios. Porque decíamos que eran microvellosidades más altas de lo normal, por eso denominamos que son microvellosidades atípicas.
son células de núcleos con pequeños de aspecto redondo, funciones, absorción de líquido testicular, fagocitosis de los espermatozoides degenerados, es decir, los que no han cumplido ninguna función, el epidídimo los va a destruir, cuerpos residuales, secreción de glicoproteínas, ácido ciálico, transporte de lo que son los espermatozoides, dándoles este movimiento peristáltico gracias a los estereocidios. Y maduración o el penúltimo paso de la diferenciación para darle esta capacidad a los espermatozoides de poder ingresar a nivel de lo que es el sistema reproductor femenino. Antes de eso todavía se consideran espermatozoides inmaduros. Entonces esto es el aspecto de lo que es un epidídimo. Es un pseudoestratificado cilíndrico con estereocidios. Todo lo demás es parte del tejido conectivo laso. Igual en la zona interior vas a tener parte de lo que es los contenidos, parte de detritus, parte de espermatozoides destruidos, etc. Luego hablamos de lo que es el conducto deferente, va a formar parte de lo que es el cordón espermático, donde vas a encontrar arterias, vasos linfáticos, nervios, las venas, que estas van a formar un aspecto enredado, que lo vamos a conocer como lo que es el plexo pampiniforme, y ya el conducto deferente va a obtener un epitelio similar al epidídimo. ¿Cuál es el epitelio? Es similar al epidídimo. Pseudocertificado, con cilíndrico, con estereocidios. Entonces, si les pregunto en el examen, es el mismo epitelio. Igual, obviamente, tienes la parte de la mucosa, la parte de la capa muscular, que es una circular media y dos capas longitudinales. Es decir, ya no es el cile común. Si no tenemos circular media, longitudinal interna, longitudinal externa. Y fibras longitudinales asociadas a lo que es al músculo cremaster. Y hemos hablado anteriormente, porque estos estaban donde localizados el músculo cremaster. A nivel del cordón espermático y a nivel de los testículos. Dartos era lo que daba la vuelta, todo el esqueleto. Entonces tenemos acá parte de lo que es el canal ependimario, donde estamos viendo los conductos deferentes, estas venas que se van a juntar unas con otras, formando lo que es este plexo pampiniforme. Hay parte del conducto que hemos dicho que tiene el aspecto del epitelio similar al epidídimo, por eso estamos viendo un pseudoestratificado cilíndrico con estereocidios. Y vemos la capa muscular circular media, longitudinal interna y longitudinal externa, todos compuestos por lo que es músculo liso. Vesículas seminales. ¿Dónde están ubicadas las vesículas seminales? Tú tienes acá lo que es la próstata y en forma de orejita es la vesícula seminal. Entonces, estas vesículas seminales tienen una medida de 15 por 6 centímetros en las floraciones más largas. El problema es que está doblado y a veces tiene medidas más pequeñas. Tiene un aspecto de divertículos de forma tubular, más contorneada. La mucosa va a tener un pseudoestratificado con células cilíndricas altas. Acá ya no hablamos de estereocilios, sino no ciliadas y la presencia de lo que son células basales. Una lámina propia fibroelástica, un músculo liso circular interno, acá sí cumple lo que es el cile, y una capa de tejido fibrocolágenos. Pues acá tenemos lo que es la vesícula seminal, tiene este aspecto como si fuese ramificado hacia la parte interna, y con este epitelio de aspecto, ¿qué tipo? Pseudoestratificado, cilíndrico, pero sin presencia de cilios, microbiosidades en la parte apical. La producción de las vesículas seminales constituye el 80% de lo que es lo eyaculado, es decir, la vesícula seminal prepara lo que es el líquido para lo que es la eyaculación, junto con lo que ha producido parte del testículo, parte de lo que ha pasado por el epidídimo hacia lo que es el cordón espermático y llega hacia lo que son las vesículas seminales. Dentro de la sustancia o los contenidos que va a tener estas vesículas seminales tenemos fructuosa, prostaglandinas, proteínas, aminoácidos, ácido cítrico, ácido ascórbico, es decir, toda la producción que vamos a tener a nivel de la eyaculación. Vías espermáticas contiene lo que es el conducto ependimario, conducto deferente y conducto ya eyaculador que vamos a tener dentro de lo que es la próstata. Entonces, tenemos acá lo que es el testículo con sus túbulos seminíferos, empieza a producir hormonas, pasa lo que es el epidídimo, hemos dicho que tiene una cabeza, un cuerpo y una cola, pasa toda esta sustancia
primero hablamos de conducto ependimario, luego se va hacia el conducto deferente, llega hacia lo que es parte de las vesículas seminales, de las vesículas seminales pasa a la próstata y recién se va hacia lo que es la zona de la uretra. La uretra, a nivel de la uretra peniana. Obviamente va a recorrer todo, recorrer la uretra prostática, uretra membranosa y uretra peniana. Entonces, todo ese recorrido que va a tener lo que es el contenido de lo que va a estar el semen, pero principalmente el 80% es lo que va a producir lo que son las... ¿Quién produce el 80%? Vesículas seminales. Y ya llegamos a lo que es la parte de la próstata. La próstata es este órgano en aspecto de forma de nuez. Tiene un peso aproximado entre 20 y 40 gramos. Tiene una consistencia fibroelástica porque está compuesto con parte de lo que es tejido muscular y también parte de tejido conectivo, tejido muscular liso. Esta va a estar dividido anatómicamente en porciones. Primero tenemos la zona de la uretra. Obviamente, ¿qué tipo de uretra es esta? Si está a nivel de la próstata, uretra prostática. Estas son lo que es las vesículas seminales. Entonces, tenemos la uretra, alrededor tenemos una zona periureteral, porque está solamente englobando lo que es la zona ureteral. Luego tenemos la zona transicional, luego tenemos la zona central y luego la zona periférica. Esto es muy importante que ustedes tomen en cuenta porque hay patologías asociadas a estas zonas que lo vamos a ver. Entonces, el estroma es lo que va a formar alrededor de lo que son las glándulas que se van a ubicar dentro de la próstata, que la vamos a llamar glándulas mucosas prostáticas. Estas glándulas tienen dos tipos de células, entre cilíndricas altas o lo que son células de aspecto cúbico. Es decir, hasta algunas biografías hablan de pseudoestratificado. Entonces, la distribución de las glándulas es dependiendo de los estados también, porque tenemos glándulas en hiperplasia y también glándulas en atrofia, es decir, cuando aumentan de tamaño o cuando se hacen más pequeñas. Citoplasma espumoso, núcleos basales claros. A nivel de la base también vamos a tener células basales, que también las podemos llamar como células mioepiteliales, con esas que van a estar en contacto con lo que es la membrana basal, y que es lo que va a producir estas células que van a estar ubicadas o como parte de las glándulas, lo que es el PSA, antígeno prostático específico. Por eso si tu paciente sospechas de un prostatitis, una hiperplasia benigna de próstata, que se le pide PSA. También vamos a ver producción de fosfatasa ácida, ácido cítrico, fibronelicina y entre otras proteínas, pero la principal producción o la que va a producir principal es este antígeno prostático específico. Entonces acá tenemos la imagen de lo que son las glándulas prostáticas. Si tú te das cuenta, hay unas células que son cilíndricas altas, que ya hemos mencionado, hay células de aspecto cúbico y en esta zona hay una distribución también de aspecto pseudoestratificado. Entonces no hay una definición exacta qué tipo de epitelio tienen estas glándulas prostáticas. Hemos dicho que debajo de cada una de estas células tenemos lo que son las células basales o también llamadas células mioepiteliales y luego ya tenemos lo que es la lámina basal. Luego toda esta sección es tejido muscular liso. Cuando un paciente ya es anciano, o sea mayores de 60 años, tenemos estos depósitos de proteínas que se denominan cuerpos amiláceos. Es muy difícil que tú lo encuentres en pacientes jóvenes. Solamente lo vas a encontrar a nivel de lo que son adultos mayores. Entonces tenemos lo que son estas tres zonas importantes. Zona transicional, zona central y también zona periférica. La zona transicional es la que más va a estar cercana o rodeando lo que es parte de la uretra antes de la zona periuteral, pero esto es importante porque si estas glándulas de la zona transicional crecen, es lo que se produce la hiperplasia benigna de próstata. En la zona central, al contrario, es una zona resistente tanto a la inflamación como a la presencia de neoplasias. Y la zona periférica o la zona más alejada es la zona más susceptible para desarrollar cáncer de próstata. Por eso cuando tú veas a nivel de patología, cuando se crece la próstata vas a ver lesiones nodulares cerca a nivel de lo que es la uretra. Por eso es que la hiperplasia prostática, ¿qué produce el del paciente? No puede orinar, porque como crece a nivel de las glándulas cercanas a la uretra, la comprime y el paciente no micciona. Entonces
Por eso es que se desarrolla esta hiperplasia prostática. A diferencia de lo que es el cáncer de próstata, el paciente podrá no tener problemas urinarios, pero ya aumenta la consistencia, se hace más dura y también presenta sangre. Luego hablamos de lo que son las glándulas bulboureterales. Estas van a medir 5 milímetros de diámetro, revestidos por un epitelio alto secretorio, es un epitelio de tipo cilíndrico. Van a generar lo que es un líquido acuoso, ligeramente mucoso, contienen parte de azúcares, ácido ciálico, van a preceder lo que es al semen durante la eyaculación. ¿Cuál es el otro nombre que conocen de las glándulas bulboureterales? Sí, lo mencionamos en una anterior clase. Tú sabes, yo. ¿Cuál es? Las glándulas de Tyson. Estas son las glándulas de Tyson. Mike Tyson. Son una especie de lubricante natural que van a producir lo que son los varones. Estas obviamente están ubicadas alrededor de lo que es el pene, cercanos a lo que es el glande. Como toda glándula se puede inflamar produciendo como unas lesiones de aspecto perlado, que es una estizonitis, pero eso no produce ninguna alteración mayor ni se infecta, solamente se suelen inflamar. Luego hablamos entonces de lo que es el pene. Va a estar compuesto por dos estructuras principales, que lo que es el cuerpo cavernoso y el cuerpo esponjoso. Obviamente lo que es el recubrimiento que va a tener lo que es el pene es lo que es la túnica albuginea. Así como tenemos una túnica albuginea que también tapizaba lo que es parte de la zona a nivel de lo que son los testículos, a nivel de lo que es el escroto, igual, la túnica albuginea recorre todo y sigue protegiendo parte de lo que es la zona del pene. Obviamente tenemos en la parte más externa, vas a tener lo que es la piel, que también va a estar compuesto por un epitelio tal cual lo conocemos, estratificado, plano, queratinizado, y debajo parte de lo que es tejido celular subcutáneo. Las dos estructuras principales tenemos dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. A nivel del cuerpo esponjoso es donde vemos lo que es la prolongación de la uretra peniana. Y a nivel de la parte superior tenemos este cuerpo cavernoso. Lo que también podemos mencionar es cuál es la estructura ubicada a nivel dorsal y cuál es la estructura ubicada a nivel ventral. Obviamente dorsal, porque hablamos de la parte superior, sería cuerpo cavernoso, y el nivel ventral hacia la parte inferior, pero pues cuerpo esponjoso. Vamos a ver las estructuras que van a estar cubriendo toda esta zona. Entonces, piel, un epitelio estratificado plano, queratinizado, tejido celular subcutáneo, compuesto por lo que es músculo liso, no tienes tejido adiposo o casi escaso o carece parte del tejido adiposo, glándulas sudoríparas, en contacto con el glande, entonces lo que tenemos lo que es el prepucio. La característica de la piel que va a estar ubicada en la zona del pene es una característica más húmeda, parte como si fuese una membrana de tipo mucoso, y hablamos de las glándulas, que han hecho las glándulas de Tyson. Luego hablamos de lo que es el dartos, que ya hemos mencionado que va a ser todo recubrimiento, también que va a recorrer como parte de lo que es el escroto y puede estar alrededor de lo que es el cuello de lo que es el glande. Como es músculo, que vas a tener fibras musculares lisas. Lo que es la fase superficial es una fase de lo que es tejido conectivo laxo. Va a asegurar lo que es la movilidad de la piel, va a estar cubierta por lo que es el dartos. Depende de lo que es el tejido celular subcutáneo, aunque es más escaso en esta zona, y también vasos superficiales, que son las venas dorsales y también asociado a arterias y venas dorsales. Si es superficial, serán las superficiales. Luego tenemos la fase profunda, acá sí tenemos venas dorsales de tipo profundo, también tenemos tejido conectivo, pero a diferencia de la superficial, que era un tejido conectivo laxo, acá tenemos un tejido conectivo ya más denso, más fibroso. Fibroso o denso, vamos a ponerlo. Este está entre lo que son las formaciones eréctiles, es decir, principalmente a nivel de lo que es los cuerpos cavernosos y parte del cuerpo esponjoso. Va a estar esto llegando hasta lo
lo que es el cuello del glande, luego tenemos lo que es la túnica albuginea, que es lo que recubre simplemente lo que es toda la zona de estos cuerpos cavernosos y cuerpos esponjosos, que es lo más, la capa más gruesa a nivel de lo que son los cuerpos cavernosos. Entonces, cuerpo cavernoso, llamamos, tanto cavernoso como esponjoso, lo llamamos tejido eréctil, principalmente porque la zona del cuerpo esponjoso es donde vemos la mayor cantidad de circulación o la mayor cantidad de lo que son vasos sanguíneos o con un aspecto, pues, si fuese esponjoso, estos vasos sanguíneos de forma irregular que se van a rellenar por lo que son arterias eferentes y se van a vaciar por lo que es un sistema venoso eferente. Es todo un conjunto de arterias y venas y el cuerpo cavernoso tiene la mayor cantidad de este tejido. Por lo tanto, esto representa casi el 80 al 90% de lo que es o para la función del proceso de erección. Igual envuelto por una túnica albuginea, que hemos dicho que es más grueso en el cuerpo cavernoso que en el cuerpo esponjoso. Cuerpo esponjoso también parte de lo que es el tejido eréctil. Acá tenemos solamente el 10%. A diferencia de los cuerpos cavernosos, que era unión entre arterias y venas o arterias aferentes diferentes, vamos a tener que este está ubicado a nivel ventral. Igual tienes una túnica albuginea, pero delgada, a diferencia del cavernoso. Durante lo que es la erección, casi la totalidad va a los cuerpos cavernosos, como hemos mencionado, entre un 80 al 90%, y solamente 10 corresponde al cuerpo esponjoso. Rodea también parte de lo que es la uretra esponjosa o la uretra, otro nombre, la uretra peniana. En la parte posterior vamos a tener parte de lo que es la membrana perineal, músculo profundo del perineo, las glándulas uretrales que hemos mencionado, parte media lo que es bajo el tabique y parte anterior lo que es el contacto con el glande. Entonces el pene va a estar formado por lo que son canales vasculares interconectados, irregulares, tapizado por lo que es el endotelio, porque estamos hablando de arterias y venas. No hay otro epitelio más que epitelio endotelial, es decir, un epitelio simple, plano. Hay un estroma que va a estar rodeando este tipo de tejido, lo que es más frecuente es el tejido, hemos dicho, entre la fascia superficial, que era laxo, y la profunda, que era denso. Los cuerpos eréctiles van a ser llenados por lo que es las arterias elicianas, que van a venir sobre lo que son las ramas de la arteria profunda. Cierre de comunicaciones arteriovenosas, formaciones de capilares, provocando descargas parasimpáticas, lo que hace que se produzca lo que es de erección. Entonces tenemos acá parte de lo que es el sistema eréctil, más compuesto el 90% asociados a los cuerpos cavernosos, se llena, parte de lo que son las arterias profundas, las arterias elicianas, generando este aumento de crecimiento y obviamente solamente el 10% corresponde al cuerpo esponjoso. Entonces la uretra peniana está formado por un epitelio cilíndrico no secretor. Hasta hemos hablado también de un epitelio pseudoestratificado a nivel de la región de esta zona más distal. También va a drenar algunas glándulas mucosas situadas a nivel de lo que es el cuerpo esponjoso, es decir, a nivel de lo que es el pene cumple obviamente doble función, la secreción de lo que es la eyaculación y también la secreción de orina. Vamos a ver acá igual la estructura, cuerpos cavernosos, cuerpo esponjoso, uretra peniana, uretra esponjosa, cubierto por lo que es una túnica albuginea. Teníamos parte de lo que es la fascia profunda, fascia superficial, parte de lo que es el dartos y luego lo que componía lo que es la piel. Entonces, es un recubrimiento de varias capas. Para terminar, tenemos lo que es el cordón espermático, que está compuesto por lo que es el conducto eferente, la arteria testicular, venas del sexo pampiniforme y también parte de lo que es el parte del cordón es que está llevando todas las sustancias que van a venir desde lo que es la secreción a predominio de lo que son los testículos hacia lo que es el pipí. Ya, chicos. Entonces nos quedan 15 minutos y en 15 minutos no vamos a hacer ojo y oído. No entra. Entonces, ojo y oído no viene en el parcial. Eso nos indica que en esa parte igual las preguntas
Casos clínicos, doctora. Casos clínicos.